Bueno, continuamos. Nos habíamos quedado hablando de la regla de la norma más beneficiosa, señalando que en derecho del trabajo se va a aplicar la norma más beneficiosa para el trabajador, con excepción de la Constitución de la República, las leyes de orden público general y orden público económico. Según lo señalado por nosotros, si existe una ley y una norma de la Constitución, ¿cuál se aplica? Automáticamente la norma de la Constitución. Si existe una ley y existe un reglamento o existe un uso, ¿cuál se va a aplicar a los tres? El que sea más beneficioso para el trabajador. Ahora bien, esta norma más beneficiosa, hay diferentes métodos para aplicar este principio de la norma más beneficiosa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la unidad de medida para saber si es beneficiosa? La norma completa, una parte de la norma. En sentido general, existen tres tipos de forma para determinar cuál es la norma beneficiosa. La primera teoría es la teoría del conjunto. Según esta teoría, se va a evaluar una norma en todo su conjunto y la otra también se evalúa en todo su conjunto y se verifica cuál de las dos normas en conjunto es más beneficiosa para el trabajador. La que sea más beneficiosa para el trabajador se va a aplicar completa. Por eso el nombre de teoría del conjunto. Se va a aplicar la norma completa. La segunda teoría, la teoría de la acumulación, establece que de las normas se va a escoger de cada una la más beneficiosa al trabajador y se va acumulando en una sola, conteniendo lo mejor de cada una de las partes. Me explico. Y por ejemplo tenemos un convenio colectivo que habla de un salario mínimo superior a lo que establece la ley, de unas vacaciones mayores y que habla, por ejemplo, en un convenio colectivo, habla de que el trabajador tendrá derecho a 2 salarios de Navidad. Y estamos delante de un contrato de trabajo, donde en la parte de vacaciones es menor que lo que establece el convenio colectivo, pero que en el caso del salario de Navidad es mayor, en vez de ser 2 salarios, es 5 salarios. Según la teoría de acumulación, uno va a tomar de una parte una y de otra lo siguiente. Y así vamos a tener una norma mayor. Estamos aplicando las dos normas en cada una de las partes, lo más favorable al trabajador. Y por último, tenemos los institutos. Un instituto es un conjunto de derechos propios del derecho del trabajo que se vea con un conjunto. Por ejemplo, el Instituto de las Vacaciones comprende dos aspectos. Uno, el tiempo de disfrute de vacaciones y otro, el salario de vacaciones. Ambos forman el Instituto de las Vacaciones. Igualmente, en la participación en los beneficios de la empresa, que por mandato del Código de Trabajo, todo trabajador todos los trabajadores de una empresa tienen derecho a que se reparta el 10% de los beneficios con un tope individual de cada trabajador, dependiendo del tiempo del contrato. Esa participación de los beneficios tiene dos componentes. Un componente, el 10%, y otro componente, el tope individual. Por tanto, todo esto pertenece al instituto. Entonces, cuando hablamos de la teoría del instituto lo que persigue es que se va a evaluar de cada una de las normas el instituto sobre el cual versa, y sobre esa base se va a escoger
el instituto de cada norma, el instituto más favorable en su conjunto. Por ejemplo, si el Código de Trabajo señala que los trabajadores tienen derecho a 14 días laborables y tienen derecho a un salario de 14 días si tienen menos de 5 años y de 18 días si tienen más de 5 años. Vamos a suponer que haya un contrato de trabajo donde al trabajador le ofrezca 14 días laborables de vacaciones, pero en vez de tener 14, 18, va a tener 30 días de salario de vacaciones. ¿Cuál se va a escoger? Ese acuerdo de contrato de trabajo en su conjunto lo vamos a tomar en contraposición de la ley. ¿Ok? Entonces, esas son las tres teorías. Teoría del conjunto, teoría de la acumulación y teoría del instituto. Vamos a ver si ponemos un ejemplo. Vamos a ver si ponemos un ejemplo sobre esto. Vamos a ver, vamos a plantear lo siguiente. Sería bueno que ustedes lo copiaran. Vamos a ver. En una empresa hay un convenio colectivo. En una empresa, voy a sacar aquí para escribir en una hoja en blanco. Y entonces, vamos a ver, voy a compartir la hoja en blanco. Vamos a ver. Ok. Aquí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en una empresa hay un convenio colectivo que señala un salario mínimo Vamos a poner aquí un cuadrito mejor. Cuadrito, insertar una tabla, insertar una tabla de 3 aspectos. Vamos a hacer una tabla. Entonces aquí tenemos convenio colectivo. Que tiene, bueno, pero vamos a hacerle una tabla más grande. Insertar una tabla. Ok. Entonces aquí tenemos convenio colectivo que tiene un salario mínimo. Vamos a ponerle 25,000 pesos. 25,000 pesos. Tiene unas vacaciones de 3 semanas de disfrute y 3 semanas de disfrute y 25 días de salario. Y un salario de Navidad de 1.5 salarios. 1.5. Este es un convenio colectivo. Vamos a suponer que en esa empresa hay un convenio colectivo vigente de 25,000 pesos mensuales de salario mínimo, unas vacaciones de 3 semanas de disfrute y 25 días de salario y un salario de Navidad de 1.5. Pero se dicta una nueva ley que modifica el Código de Trabajo y establece un salario mínimo de 22,000 pesos. Establece un mes de disfrute pero un salario
de vacaciones de 15 días y un salario de Navidad de dos salarios. Entonces, aplicando las tres teorías, ¿cómo uno va a aplicar la teoría? Vamos a suponer la de conjunto. En la de conjunto uno tiene que evaluar todos los contenidos del convenio colectivo, en todo. Vamos a suponer que se evaluó en conjunto y este convenio colectivo en total representó, por ejemplo, a los trabajadores 2 millones de pesos. $2 millones en su conjunto. Mientras la nueva ley representa 1,5 millones, 1.5 millones. Eso es una evaluación económica que se le hace al costo. Entonces, en este caso, ¿cuál vamos a coger el conjunto? Evidentemente el convenio colectivo, porque estos 2 millones son más beneficiosos para los trabajadores y vamos a coger en conjunto esto. Entonces, si vamos a aplicar la teoría de la acumulación en cuanto al salario de Navidad, vamos a coger el de 25,000 el convenio colectivo. En vacaciones, vamos a coger un mes de disfrute y 25 días de salario. Como ustedes pueden ver, vamos a coger una parte de aquí y otra parte de la otra. Y del salario de Navidad, vamos a coger los dos salarios que tiene la nueva ley. ¿Ok? Vamos a meter otro cápita aquí, que tiene que ver, aceptar, vamos a poner una fila encima. Por ejemplo, horario, jornada de trabajo. Ella tiene una jornada de 8 horas diarias y 40 semanales. Y esta 9 horas diarias y 36 semanales. Si estuviéramos escogiendo la acumulación, escogeríamos 8 horas diarias y 36 horas semanales, porque el trabajador ahí trabaja mucho menos. Eso es en cuanto a acumulación. Si estuviéramos cogiendo los institutos, el instituto, acuérdate que el instituto es tomar uno entero. Salario mínimo, ¿cuál cogemos de los dos? Cogemos el convenio colectivo. Cogemos los 25,000 del convenio colectivo. Y en vacaciones, ¿qué preferimos? 3 semanas y 25 días de salario o un mes y 15 días de salario. Yo pienso que es mejor 25 días de salario, aunque tenga menos disfrute de vacaciones. El trabajador aquí en Santo Domingo es más importante el dinero, aunque cada quien va a elegir como lo que quiera, pero en principio 25 días de salario del salario de vacaciones es mejor que 15 días. Y en salario de Navidad vamos a escoger los dos salarios. En jornada de trabajo, en conjunto, en el instituto, vamos a escoger esta porque en definitiva trabaja menos el trabajador, 36 horas semanales, mientras en esta trabaja 40 horas, 4 horas más. Entonces, en definitiva, como ustedes pueden ver, el del conjunto es global. La acumulación roba de cada quien y la del instituto engloba cada instituto. En nuestro país no hay un método señalado para escoger cuál es la norma más beneficiosa. Por tanto, ustedes están en libertad de que en cada caso escojan el método que más les convenga. Si ustedes fueran representantes de los trabajadores, ¿cuál ustedes creen que debían escoger? ¿Cuál es de los tres métodos? El de conjunto, el de acumulación o de instituto. ¿Cuál es más beneficioso de los tres a los trabajadores? Evidentemente la acumulación, porque la acumulación uno va cogiendo de cada quien lo mejor. Entonces eso beneficia más al trabajador. En cambio,
Si usted fuera representante del empleador, ¿cuál es el que más le conviene al empleador? El de los conjuntos, porque hay menos escogencia individual y se coge uno general y por tanto el del conjunto es más beneficioso al empleador. Entonces, como le he señalado, no hay una fórmula exacta y todo va a depender de dónde estén ustedes para ver cómo, qué ustedes eligen en cada caso en particular. Entonces, continuamos. Tercera regla. La regla de la condición más beneficiosa. Esta regla tiene una aplicación muy limitada. Si bien es cierto, se entendía que en el derecho del trabajo en su origen, cada vez más con el tiempo se iba a mejorar las condiciones que prestaban servicio a los trabajadores, hemos visto que a través de los años, con las nuevas crisis económicas, los trabajadores han visto disminuidos sus beneficios y por tanto esta regla, que en principio era de aplicación más amplia, es de limitada aplicación. Y por tanto, en la actualidad, solo hay dos vertientes sobre los cuales vamos a estudiar esta regla. Primera vertiente. Los derechos que goza un trabajador no pueden ser disminuidos por una norma posterior. Los derechos que goza un trabajador no pueden ser disminuidos por una norma posterior. Como ya le he señalado, esto no tiene un alcance general y solamente está limitado a estos casos. Primero, el ordinal octavo del artículo 19 de la Constitución de la OIT señala que un nuevo convenio de la OIT no puede disminuir las condiciones establecidas en un convenio anterior. Tanto en un convenio nuevo la OIT no se puede disminuir las condiciones más beneficiosas establecidas en convenio anterior. En segundo lugar, está el artículo 217 del Código de Trabajo con respecto al salario mínimo. Vamos a leerlo. Artículo 217 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el 217? El trabajador que en el momento de aprobarse una tarifa de salario mínimo disfrute de un salario superior al fijado en dicha tarifa, para el trabajo que realiza, debe seguir recibiendo el mismo salario. Tanto, esto dice que una nueva tarifa, salario mínimo, que representa una disminución con respecto al salario que tenía el trabajador, no se aplica porque no puede disminuir las condiciones más beneficiosas que tenía un trabajador anteriormente. Y por último, tenemos el artículo 120 que tiene que ver con un contrato anterior a un convenio colectivo. Y entonces este artículo 120 establece lo siguiente. Los contratos de trabajo celebrados por la empresa con anterioridad a la vigencia del convenio colectivo quedan modificados de pleno derecho, sin formalidad alguna, de acuerdo con las condiciones acordadas en el convenio, siempre que favorezcan al trabajador. Por tanto, si el convenio colectivo no favorece las condiciones que tenía acordadas el contrato, no se modifica el contrato y se mantiene vigente el contrato de trabajo. En definitiva, esta primera parte de la regla de condición beneficiosa implica que los derechos con que goza un trabajador no pueden ser disminuidos por una nueva norma posterior. Y esto lo aplicamos en tres ámbitos. En el ámbito de un convenio de la OIT nuevo, no puede disminuir las condiciones de un convenio anterior. Una nueva tarifa de salario mínimo no puede disminuir un salario mayor que tuviera acordado el trabajador. Y por último, un nuevo convenio colectivo que implique una disminución no se aplica si
si el convenio colectivo tiene derechos inferiores a los que el trabajador tenía en su contrato de trabajo. La segunda regla. Si la nueva norma es más favorable, se aplica inmediatamente. Si la nueva norma es más favorable, se aplica inmediatamente. En este caso, es el mismo artículo 120 del Código de Trabajo con respecto a los convenios colectivos que leímos anteriormente, que un nuevo convenio colectivo se aplica inmediatamente y modifica todas las condiciones del contrato siempre y cuando implique una mejoría, sea más favorable a las condiciones que tenía el trabajador anteriormente. Esta norma, esta regla de la condición más beneficiosa por una nueva norma es una norma de derecho del trabajo, diferente a lo que se aplica en derecho civil. En derecho civil hay lo que se denomina el tempus regit actum. ¿Qué significa esto? Que las normas vigentes al momento de celebrar el contrato son aquellas que se aplicarán en toda la vida del contrato. Por tanto, en derecho civil, si hay una norma posterior al contrato, no modifica el contrato porque el contrato se mantiene vigente, porque las normas del contrato son aquellas que se aplican en las que estaban vigentes al momento de hacer el contrato. Tempus regit actum. En materia laboral, este principio es descartado. La norma laboral es de aplicación inmediata, lo que no debe confundirse con efectos retroactivos. En materia laboral, si la nueva norma beneficia al trabajador, se aplica inmediatamente. Esto no implica efectos retroactivos. ¿Por qué? Porque efectos retroactivos significaría que la nueva norma se aplica inmediatamente, pero para soluciones anteriores al código, a la relación laboral. Y esto no es. Se aplica inmediatamente, pero para el porvenir, no para anterior. Por tanto, vamos a suponer, ahora mismo, el Congreso Dominicano señala y establece una nueva modificación al Código de Trabajo para establecer vacaciones de un mes calendario. Entonces, inmediatamente, todos los contratos de trabajo del país se modifican automáticamente por esa nueva ley y a partir de ahora tendríamos una nueva vacaciones a todos los trabajadores del país de 30 días calendarios de vacaciones en vez de 14 días laborables como hay en la actualidad. Nosotros decimos que las normas laborales son de aplicación inmediata y no es efecto retroactivo por los siguientes efectos. Primero, todas las situaciones jurídicas que nacieron o se extinguieron, todas las normas jurídicas que nacieron o se extinguieron antes de entrar en vigencia la nueva norma, así como los hechos jurídicos producidos en esa época, caen bajo el imperio de la antigua norma. Vamos a suponer en el tema de las vacaciones, ya tú tomaste tus vacaciones y ya la disfrutaste, las vacaciones del año 2021, y ahora en octubre hay una nueva norma, no se te va a aplicar porque ya tú disfrutaste las vacaciones y ya te tocó las vacaciones según la norma anterior, que era de 14 días laborales. El segundo efecto, todos los efectos jurídicos que se produzcan a partir de entrada en vigor de la nueva norma, aunque tengan su origen en situaciones jurídicas nacidas bajo el imperio de la antigua norma, caen bajo el imperio de la última norma. ¿Cuál es el caso? Bueno, y ahora mismo hay una nueva ley de vacaciones, pero tú no has tomado vacaciones, pero ya tú tienes derecho, pero no lo has tomado. El derecho a vacaciones es por cada año de contrato de trabajo. Vamos a suponer que tú entraste a trabajar en septiembre del año 2020. Ya para septiembre del año 2021 tú tienes derecho a tomar vacaciones, pero tú no has tomado y las vacaciones las vas a tomar en noviembre. Entonces, como tú vas a tomar las vacaciones en noviembre, esto ya cae dentro de la nueva norma y como era aplicación inmediata,
en vez de tener 18 días laborales de vacaciones, vas a tener un mes de vacaciones por la nueva norma de vacaciones que se ha dictado. Por último, todas las situaciones jurídicas que nazcan o se extingan después de haber entrado en vigencia la nueva norma quedan sujetas a esta nueva norma. A partir de ahora, se aumentaron las vacaciones. Entonces, cada vez que una gente cumpla años y vaya a disfrutar sus vacaciones con posterioridad al día de hoy, siempre va a ser de 30 días calendario de vacaciones. Okay. Esto es lo que llama aplicación inmediata de la norma de trabajo. Cuarto, norma de trabajo en el espacio. El principio cuarto del Código de Trabajo, establece que las leyes concernientes al trabajo tienen carácter territorial, lo que significa que se aplica a toda la relación de trabajo que se ejecute en la República Dominicana sin que haya de ser tomada en cuenta ni la nacionalidad del trabajador ni la del empleador. Si la relación laboral se ejecuta en territorio de la República Dominicana, se aplican las normas laborales dominicanas. En cambio, si esta relación laboral se desarrolla en otros países, se aplica las normas de aquel país, porque el principio en materia laboral es que las normas de trabajo son de aplicación territorial. Este principio general del derecho del trabajo, de la territorialidad de la norma de trabajo, tiene algunas aseveraciones o excepciones. Primero, las relaciones laborales de las embajadas y los consulados con su personal propio, personal de las embajadas y los consulados, son regulados por los convenios de Viena sobre embajadas y sobre consulados. Y según estos convenios, se va a aplicar la norma del país a que representa la embajada o el consulado. En ese sentido, la relación laboral de un trabajador de una embajada con el Estado que representa es regido por las normas del Estado que representa la embajada. Me explico. Por ejemplo, si estamos en una embajada, por ejemplo, la embajada de Panamá en República Dominicana, y una persona trabaja como secretaria de esa embajada, las leyes que van a aplicarse entre ese trabajador, secretaria de la embajada, con la embajada, es la norma panameña, no la norma dominicana. En segundo lugar, la forma del contrato, de redacción del contrato, las normas de redacción del contrato, de la forma del contrato, se rige por la ley donde se realiza el contrato. Vamos a suponer que el contrato se va a ejecutar en República Dominicana, pero el contrato se redactó en Miami. ¿Qué norma se aplica? Para la redacción del contrato se aplica las normas del estado de la Florida con relación a la forma que debe tener el contrato. Por este principio que se denomina locus regit actum. Por tanto, lo que requiera el estado de la Florida para que sea válido el contrato, ya sea que haya notario, ya sea que haya que ponerle 2 copias, que haya que poner una serie, la fecha, la huella, las cosas que diga las leyes, donde se hace el contrato, se va a aplicar las normas del lugar donde se haga el contrato. Aunque para la aplicación de las leyes laborales, y si se realiza en República Dominicana el contrato, si el contrato se ejecuta en República Dominicana, se va a aplicar las normas laborales, pero en la ejecución del contrato, no en la forma del contrato, porque esa forma del contrato se va a aplicar donde se hace el contrato. Por ejemplo, si el contrato se va a hacer en Ecuador, se aplica la norma de Ecuador. Tercera aseveración.
En lo que respecta a la capacidad de las partes, las normas sobre capacidad tienen que ver con la nacionalidad de las personas. Por tanto, a cada persona la capacidad se la da la ley de su nacionalidad. Por lo tanto, si yo soy, por ejemplo, argentino, y Argentina, la mayoría de edad a los 21 años, yo a los 21 años que puedo hacer y firmar el contrato, porque hasta que no tenga 21 años no tengo la capacidad plena. En cuanto a la capacidad de las partes. Entonces, cada país tiene su regla de capacidad y va a depender de la seguridad de cada persona o su domicilio. Esto es muy importante porque tú puedes tener una norma de capacidad, pero si tú vives en República Dominicana, aunque tengas otra nacionalidad y el domicilio es República Dominicana, se te puede aplicar la capacidad según las normas de República Dominicana. Y sobre todo para el ámbito laboral. ¿Ok? Esta es la excepción. Por último, se puede utilizar una norma extranjera para aplicar en una relación que se ejecuta en República Dominicana, siempre y cuando las partes quieran aplicarla y esto beneficie al trabajador. Por tanto, empleador y trabajador pueden, por ejemplo, acogerse y decir, en un contrato actual que se va a aplicar en República Dominicana, yo voy a aplicar las vacaciones de Alemania, que son 30 días laborables de vacaciones. Eso es muy válida. Se aplica la norma laboral en cuanto a vacaciones. Aunque se realice aquí, como beneficia al trabajador, se va a aplicar la norma alemana por mandato del contrato que las dos partes han estado de acuerdo en realizar. Segunda parte, interpretación de la norma de trabajo. En primer lugar, derecho común, buena fe y equidad. El principio cuarto, parte infine del Código de Trabajo, el principio cuarto, parte infine del Código de Trabajo, dice lo siguiente. En las relaciones entre particulares, la falta de disposición especial es suplida por el derecho común. Vuelvo y leo. En las relaciones entre particulares, la falta de disposición especial es suplida por el derecho común. Por tanto, el derecho común, derecho civil, es supletorio en materia laboral para todo aquello que no esté expresamente señalado en la legislación laboral. Con relación a la buena fe y la equidad, el principio sexto dice lo siguiente. En materia de trabajo, los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso de los derechos. Por tanto, ese principio sexto del Código de Trabajo ordena que la ejecución de las obligaciones deben ser ejecutadas de buena fe y que es ilícito el abuso de los derechos. Por su parte, el artículo 36 del contrato de trabajo establece que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que sea conforme con la buena fe, la equidad o el uso o la ley. Tanto, la buena fe y la equidad debe primar en toda ejecución de una obligación en el contrato de trabajo. B. Indubio pro operario. Indubio pro operario, que es definido como en caso de duda hay que favorecer al trabajador, está contenido en la parte final del principio octavo del Código de Trabajo. Esta parte final del principio octavo establece lo siguiente. Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador. Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador. Indubio pro operario. Este indubio pro operario tiene dos señalamientos. Primero,
solamente se va a aplicar cuando hay oscuridad, cuando hay duda, porque si el texto está claro, ya sea que esté a favor del trabajador o el empleador, se va a aplicar como señala el texto. Solamente en caso de duda, por oscuridad, por ambigüedad, porque no está claro, se puede aplicar una norma más favorable al trabajador. Indubio pro operario. Y en segundo lugar, en el derecho del trabajo tenemos la parte sustantiva y la parte procedimental, que es la parte de los tribunales y las pruebas. En el indubio pro operario solamente se puede aplicar en la parte del derecho sustantivo, no en la parte de prueba o del procedimiento, porque si hubiera fallado a favor en la parte de prueba y de procedimiento, estaríamos cometiendo una injusticia y roto el principio de igualdad que se establece en la Constitución de la República. En definitiva, el indubio pro operario implica que en caso de duda se le da razón al trabajador, pero solo cuando hay duda, cuando hay oscuridad, por lo que si está claro el texto, se va a definir según lo que establezca el texto. Y por último, solamente aplica para el derecho sustantivo, en la parte de las obligaciones de las partes, no para la parte del procedimiento y menos para el juicio, por lo que hay que seguir una igualdad en el juicio. Solamente en la parte de derecho sustantivo sí se aplica esta parte de indubio pro operario. Principio de primacía de la realidad. En República Dominicana, primero por jurisprudencia, es decir, por decisión de los tribunales, se instaló el principio de primacía de la realidad, que es lo mismo que el contrato de realidad. En la modificación del Código de 1992, este principio, que originalmente era jurisprudencial, se incluyó en el Código de Trabajo. Y en tal sentido, se incluyó en el principio noveno del Código de Trabajo. Este principio noveno del Código de Trabajo señala lo siguiente: el contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en los hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborables, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este código. Como ustedes pueden ver, aquí lo que se está diciendo es que en materia laboral no es válida ninguna simulación que se haga para tratar de no aplicar las normas de trabajo. Y en virtud de ese contrato, ese principio noveno, se establece el principio del contrato de realidad. El contrato no es el que figura en un escrito, sino el que se ejecuta en los hechos. Es nulo cualquier contrato en que las partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborables, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este código. Según este principio, por ejemplo, hay gente que quiere violentar las normas laborales estableciendo, por ejemplo, un contrato de sociedad, habiendo un verdadero contrato de trabajo porque el trabajador presta servicio de manera subordinada y no como socio. Entonces, en virtud del principio noveno, el contrato, ese contrato que está escrito simulando que es un contrato de sociedad es nulo y se aplica en la verdad el verdadero contrato, que es el contrato de trabajo. Igualmente, se pone algunas veces en violación de la ley, se aparenta que el empleador sea otro y no el verdadero empleador. En virtud de ese principio, no importa que un documento diga que el empleador sea otro, si en la realidad el empleador verdadero es el responsable y se va a aplicar a él toda la obligación del contrato en virtud de este principio noveno del Código de Trabajo. Control de las normas de trabajo. Vamos a parar aquí para esta parte, el control y la sanción, verlo ya en la última parte de esta clase. Nos vemos ahora.